Bienvenidos a todos. Me presento, soy Andrea Barrera, soy consultora de marketing aquí en Pragma, para quienes no me conocen. Hoy tenemos un tema muy interesante, así que nuevamente les doy la bienvenida y se llama ¿Cómo conseguir el empleo que quieres? Entonces, qué rico tener este tema hoy con dos invitados, con dos expertos bien tesos en esto, que nos van a compartir sus conocimientos. Una de ellas es Luisa Fernanda Chica, que es la psicóloga en Pragma, quien va a estar en la primera parte, y luego vamos con un invitado especial que se llama Máximo Robles, y él es el invitado de LinkedIn que nos va a traer unos tips y trucos muy chéveres para potencializar nuestro perfil. Así que no siendo más, les doy la bienvenida y vamos a iniciar con Luisa Fernanda Chica. Ella es psicóloga, es especialista en psicología organizacional, tiene alrededor de 14 años de experiencia en el campo organizacional. Actualmente, como les conté, es la psicóloga en Pragma y lleva 6 años en este rol, y les cuento que dentro de sus funciones y sus responsabilidades está el proceso de selección. Entonces, dicho esto, Luisa ya está por aquí acompañándonos. La voy a invitar para que ingrese aquí a nuestra REU y vamos a dar inicio. Listo, perfecto. Bueno, ahora sí. Entonces estábamos hablando que, digamos, estas herramientas no son solamente para emplearnos, ¿cierto? Sino para encontrar ese trabajo que queremos desempeñar. Estaba contándoles que cuando hablamos de trabajo siempre estamos hablando de hacer algo para poder recibir una retribución económica, ¿sí? Entonces, para lograr eso hay algo fundamental, y es que antes de buscar afuera, digamos, es muy importante empezar por cada uno de nosotros. Y por eso lo primero que debemos empezar a identificar es quiénes somos, ¿cierto? Cuáles son nuestras potencialidades, cuáles son nuestras limitaciones, cuáles son esas actividades o características que tenemos a favor nuestro y cuáles no tanto, ¿cierto? Entonces, en este ejercicio, digamos, la primera recomendación es empecemos a identificar cuáles son esas habilidades que tenemos. Cuando hablamos de habilidades, estamos hablando de ese talento innato que tenemos, ¿sí? O esa capacidad para desempeñar o hacer algo, una cosa de una manera muy bien hecha, con una, digamos, facilidad para hacerla, ¿cierto? Entonces, podemos empezar a pensar desde ahí, digamos, empezar a devolvernos en el tiempo y recordar los juegos que siempre teníamos, o los juegos que hacemos hoy, ¿cierto? Los que tenemos hoy, muchas personas les gustan los videojuegos o, bueno, cualquier tipo de juego, ¿cierto? En esos juegos, ¿cuál es el rol que yo desempeño o cuál es esa habilidad que me gusta estar, digamos, poniendo sobre la mesa, ¿cierto? Y que es a favor mío. ¿Sí? También pensar en esas actividades académicas o actividades familiares, por ejemplo, planear un paseo, ¿cierto? ¿Cuál era mi participación dentro de esa actividad? ¿Qué me ha sido fácil durante toda mi vida hacer? ¿Sí? ¿Y qué me ha costado? Voy a poner un ejemplo. Desde chiquita he tenido la capacidad de establecer relaciones personales con facilidad. Me es fácil tener amigos, me es fácil relacionarme con otros, me es fácil comunicarme o transmitir una idea, me es fácil entender la necesidad de otro. Entonces, cuando empiezo a reconocer todo eso, puedo empezar a pensar, me voy a adelantar un poquito, pero puedo empezar a pensar en dedicarme a actividades que pongan al servicio de esa actividad estas habilidades que yo tengo, ¿cierto? Que involucren el relacionamiento, que involucren la capacidad de entender una, o más bien la habilidad para entender una necesidad puntual. Eh, en fin, bueno, el otro punto muy importante es identificar qué conocimientos tengo hoy, ¿sí? Y para identificar los conocimientos no es simplemente decir, yo estudié administración de empresas
Una cosa es el pregrado, la formación, digamos, académica que tenemos o el proceso de formación que llevamos, pero otra cosa son esos conocimientos que he adquirido, no solamente por esa formación que he tenido, sino por esa curiosidad innata que me ha llevado a profundizar en un determinado tema. Tengo que ser muy consciente qué sé hacer y qué lo sé hacer y qué sé hacer con un dominio técnico, sea cual sea la actividad que estemos desempeñando. ¿Sí? Y por último, otro punto muy importante es la experiencia. Hay una discusión que pues tengo permanentemente con personas cuando están en un proceso de selección, y es que hay una confusión muy grande entre los conocimientos que tengo y la experiencia que tengo. Lo uno, pues digamos, no está separado de lo otro, pero sí son dos elementos distintos. El conocimiento nos permite tomar una decisión, digamos, fundamentada justamente en ese conocimiento. Las habilidades nos permiten entonces hacer algo con una facilidad, ¿cierto? O con una destreza, ¿sí? Pero la experiencia se da a partir de ese entorno que he vivido, esas situaciones que he vivido y que hoy a partir de esas habilidades y el conocimiento me permiten tomar ciertas decisiones, ¿sí? Entonces la experiencia tiene que ver con esa capacidad o más bien con tener en cuenta el entorno que tengo y la capacidad que tengo a partir de las experiencias vividas, qué decisiones tomo, cómo veo un problema o una situación determinada, ¿sí? Ahí es donde está justamente también como la diferencia en los resultados del desempeño de una persona, eh, teniendo en cuenta estos tres elementos: cómo lo hace, ¿cierto? Lo sabe hacer, ¿cierto? Y cómo se fundamenta para hacerlo, pero tres, cómo actúa, cómo se enfrenta a las diferentes situaciones, ¿sí? Es decir, es muy fácil cuando uno tiene una situación y tiene claro que para llegar a un punto de un punto A un punto B se tiene que recorrer un camino con un proceso específico, pero la experiencia es lo que te permite estar todo el tiempo mirando si eso que estás haciendo, ese proceso que estás siguiendo, esas actividades que haces en tu día a día, pues realmente sí son las que te están llevando a tener ese resultado esperado, ¿sí? Entonces son tres elementos muy importantes, digamos que es de lo más fundamental para empezar en ese reconocimiento propio. Es bueno que nos hagamos diferentes preguntas para poder identificar entonces cuál es esa labor que quiero desempeñar. La primera puede ser: ¿qué he hecho muy bien a lo largo de mi vida? ¿Sí? Piense en actividades otra vez, no solamente laborales, puede que aquí haya personas que todavía no se hayan enfrentado a una experiencia laboral, pero entonces pensemos en esas actividades académicas, pensemos también en esos proyectos personales con la familia, con los amigos, ¿cierto? ¿Qué hago muy bien hoy? ¿Sí? Otra pregunta muy importante es: ¿qué me cuesta hacer? Cuando yo identifico qué hago fácilmente, pero también qué no soy tan bueno haciendo, digamos que es más fácil saber qué caminos puedo coger profesionalmente, ¿sí? Y otro punto supremamente importante es: ¿qué comentarios ha recibido o qué retroalimentación ha recibido a lo largo de su vida frente a lo que usted hace? ¿Sí? No necesariamente estoy hablando de espacios formales, pues que la verdad sí son los ideales para recibir una retroalimentación, sino también en todos esos comentarios que podemos recibir de compañeros, del jefe o del profesor o de compañeros de estudio o de los amigos que me conocen, de mi pareja, en fin, que me resaltan todo el tiempo, ¿sí? No para que nos sintamos bien o mal, sino porque el ejercicio de volverse y parar en esas palabras que me han dicho, volverlas a escuchar, me puede hacer consciente justamente de esas habilidades que puedo tener, pero también de algunos aspectos que podría hacer diferente, ¿cierto? Entonces, básicamente, digamos que
es bien importante en ese reconocimiento propio saber yo para qué soy bueno. Y tenemos que ser muy claros con algo. Una cosa es lo que yo quiero hacer y ser, y otra cosa es la que soy. ¿Sí? No quiere decir que uno no pueda llegar a eso, claro que sí, pero cuando yo soy consciente que hoy estoy en un momento de mi vida, que tengo unos aprendizajes, que tengo unos conocimientos y visualiza esa actividad o ese rol que quisiera desempeñar, entonces me va a ser más fácil poder identificar qué elementos personales debo considerar, ¿cierto? Para poder asumir más adelante esa responsabilidad y tener los resultados como tal esperados. Entonces, como tal, para poder identificar en qué cargo, ¿cierto? O rol o qué servicio voy a prestar, porque otra vez, esto no es solo para vincularme a una compañía, es para encontrar ese trabajo que yo quiero realizar, ¿cierto? Esa actividad en la que me quiero ocupar, ¿cierto? A la que me quiero dedicar, ¿cierto? Entonces debo tener en cuenta cuáles son esas habilidades que tengo, qué conocimientos están a mi favor, ¿cierto? Y tener en cuenta esos aprendizajes a partir de la experiencia, ¿sí? Soy enfática en que no estamos hablando de empleabilidad porque puede surgir de este análisis que usted se dé cuenta, volviendo incluso al ejemplo inicial, tengo habilidades de relacionamiento, tengo una capacidad para persuadir a otros. Desde chiquito en el colegio, cualquier idea pues me la compran, o sea, me la reciben, ¿sí? Genero confianza. Entonces, usted puede ser una persona que tiene a su favor unas habilidades que le permiten también emprender en una idea de negocio, ¿cierto? Cualquier actividad que se quiere dedicar, ¿sí? Eh, Antes, pues digamos que cuando uno ya identifica entonces eso que uno quiere o esos elementos que debe tener presentes para poderse desempeñar en alguna labor específica, y perdón, me voy a devolver un momento a esta, es digamos, descubrí para qué soy bueno, ¿cierto? Descubrí unas habilidades, descubrí en qué temas me gusta profundizar, ¿cierto? Entonces ahí sí empiece a buscar, digamos, actividades, roles, servicios que puedan ser complementarios a eso que usted ya tiene, ¿sí? Y para eso, entonces ahí sí viene el punto que sigue, es construya su hoja de vida. Aquí es bien importante precisar que la hoja de vida es un documento personal que habla justamente de esas habilidades, conocimiento y experiencia que tengo, ¿cierto? Digamos que la propuesta o lo que uno debería tener en cuenta, y esto es bien importante también ser enfática, es que este documento, como es mi carta de presentación, yo debo pensar al construirla es en el lector. ¿Cierto? ¿A quién le voy a enviar este documento? ¿Sí? Porque a veces uno se encuentra hojas de vida muy largas o con una cantidad de información que la verdad no es relevante y lo que pasa a veces con estas hojas de vida es que hacen que se pierda el interés en el lector. Ahora, también voy a decir otra cosa, es un error sesgarse por una estructura de hoja de vida y no darle el tiempo pues como para analizarla y leerla bien, ¿sí? Pero entonces teniendo en cuenta esto, pues digamos que una hoja de vida debe contener básicamente los datos personales, su nombre completo, con sus apellidos, la ciudad de residencia. Es bien importante eso. Muchas veces las personas, porque tienen la intención de moverse de ciudad o de país, ¿cierto? Porque están abiertos a trabajar en cualquier parte, no ponen la ciudad. Usted más bien ahí puede poner vivo en la ciudad de Medellín y estoy abierto a posibilidades en cualquier parte del mundo o de Colombia, bueno, como de acuerdo a lo que usted esté buscando. Su teléfono es muy importante ponerlo y soy enfática porque en muchas hojas de vida no viene el teléfono y uno dice, pero entonces, ¿cómo lo contacto, cierto? ¿Cómo lo llamo? Y el correo electrónico también es fundamental para que haya una comunicación muchas veces, digamos, más clara, que de un proceso de pronto registrado a través del correo, en fin, facilita muchas cosas. Luego viene el perfil ocupacional. El perfil ocupacional es o debe transmitir
claramente, pero también de una manera precisa y muy concreta cuáles son esas habilidades, conocimientos y experiencia que usted tiene, ¿sí? A veces es una parte, pues cuando uno no tiene claro esos elementos, este punto genera mucha dificultad, como yo no sé qué copiar. Y a veces uno también se da cuenta, sobre todo pues como desde el rol del evaluador, se da cuenta que lo que están haciendo es copiando otro perfil, que hable de unas competencias transversales muy normales, que es el trabajo en equipo, la orientación al logro, pero a la hora de uno conversar con esa persona y preguntarle, ven, ¿por qué hablas del trabajo en equipo? ¿Cuál es tu participación en un equipo? Conversemos del tema, se da cuenta uno que ni siquiera tienen claros esos conceptos, ¿cierto? Entonces, no pongamos algo que no somos capaces de asumir luego, ¿sí? Luego viene la experiencia laboral. En la experiencia laboral siempre es muy importante que usted ponga el nombre de la empresa donde trabajó. Si por alguna razón hasta el momento usted no ha tenido una experiencia laboral, sino que se encuentra en proceso de finalización de su pregrado, ¿cierto? Entonces ahí es bien importante que usted escriba qué proyectos académicos ha realizado, ¿cierto? ¿Qué ha hecho que de alguna manera den cuenta o evidencien que usted ha tenido una previa experiencia desempeñando una labor específica? Aquí es muy positivo, pues que se ponga el nombre de la empresa, el rol desempeñado, fecha de ingreso y retiro y ojalá siempre el nombre del jefe inmediato. Soy enfática en estos puntos, ¿por qué? Porque muchas veces las personas simplemente ponen el nombre de la empresa, el nombre del cargo y ya. Y bastante sorpresa se encuentra uno cuando se da cuenta de los tiempos y esto es un aspecto bien importante que debemos de tener en cuenta. Lo que decimos, tratar de no omitir información. Todos hemos vivido diferentes experiencias, algunas de pronto no tan agradables como otras. Hemos tenido momentos donde hemos renunciado con rabia o donde hemos recibido una terminación de contrato. Eso no es el problema, no nos puede seguir dando temor esas situaciones. Lo que sí es un problema es no aprender de esas experiencias vividas, ¿sí? Siempre podemos de cada experiencia, así consideremos que el responsable de la situación, del malestar o de lo que pasó fue el otro, siempre podemos mirar hacia adentro y ver cuál fue igual mi reacción, cómo asumí esa situación y cómo lo puedo hacer en una próxima oportunidad de una manera diferente. Algunas personas en este punto, digamos, escriben las funciones que han tenido o los logros que han tenido o los clientes con los que han trabajado. En fin, yo creo que este es un punto que queda más a criterio de la persona y de acuerdo a lo que está buscando. Pero lo que sí debe pensar quien está construyendo la hoja de vida es qué datos voy a suministrarle a ese lector para capturar también la atención de ese lector y que a partir de esa lectura de la hoja de vida quiera llamarme, quiera buscarme para profundizar en la conversación, ¿sí? Y por último están las referencias personales. Cuando hablamos de referencias personales, estamos hablando de personas que me puedan conocer en la vida cotidiana, que han compartido actividades diferentes al trabajo, pero que también, y mejor dicho, sí o sí, pueden dar cuenta de mi desempeño laboral, ¿cierto? No necesariamente es porque haya sido su jefe, puede ser porque trabajó varios años con usted o puede ser porque trabajaron en dos áreas y pues a lo largo de la vida vieron el crecimiento, identificaron logros, entonces pueden hablar de usted como persona, ¿cierto? Pero muy importante, pueden hablar también de su desempeño laboral. Y no estamos hablando del rol del jefe, porque ya en la parte de la experiencia laboral tenemos el nombre del jefe inmediato con el que, si en dado algún caso o situación, se podría conversar acerca del desempeño. Listo. Eh, Algo muy importante para tener en cuenta. Entre más clara y precisa sea su hoja de vida, más efectiva es. A veces nos encontramos con hojas de vida que en serio parecen libros. Y eso no quiere decir que una hoja de vida larga o corta hable de la experiencia laboral, no. Habla directamente de la capacidad que tengo de transmitirle a otro
lo que he hecho a lo largo de mi vida profesional, por ejemplo, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, desde Pragma le hacemos a veces, cuando encontramos una hoja de vida de pronto no muy legible o clara, le sugerimos a la persona que trate de organizar su hoja de vida en máximo 2 páginas. Es positivo hacer el ejercicio. Cuando la tengo muy larga, pues el ejercicio de hacerla tal vez no puede ser, no es tan sencillo, pero cuando usted lo logra, incluso le da una seguridad a usted mucho más grande para luego cuando se enfrenta a una entrevista laboral o empieza a conversar de su experiencia, pues les es más fácil precisar en lo que tiene que precisar, ¿cierto? Ya una vez tengo entonces claro pues mi hoja de vida, mis habilidades, conocimiento y experiencia, viene un punto bien importante, ¿dónde voy a ir a buscar trabajo? ¿Cierto? Aquí tenemos que ser conscientes que no todos somos para todo, ¿sí? Es decir, el hecho de que usted, mejor dicho, como todas las profesiones y roles, no es lo mismo desempeñarse, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, como secretaria en un banco que en una empresa de tecnología, una empresa de moda, si bien las habilidades, el conocimiento y la experiencia desde el perfil del rol pueda ser el mismo, ¿cierto? La diferencia está en ese entorno de trabajo, la cultura organizacional, ¿cierto? El objetivo que persigue esa compañía. Recordemos que el trabajo tiene que ver con hacer algo. Entonces aquí viene una pregunta muy importante, ¿qué quiero hacer yo? ¿Cierto? ¿Qué quiero, en qué quiero ocupar mi tiempo? Y que a partir de eso, ocupación que tenga, voy a recibir una remuneración económica, ¿sí? Segundo, pregúntese qué problema quiere resolver o qué objetivo tiene con eso que quiere hacer. Hay que tener un propósito claro y ese propósito no puedes llegar desde afuera. Digamos que el medio ambiente, el entorno, algunos lugares de trabajo influyen, ¿cierto? En esta decisión, en estas motivaciones, pero hay algo desde adentro que viene desde ese propio reconocimiento y es, venga, yo a qué me quiero dedicar, ¿cierto? Eh, es una pregunta bien importante porque, otra vez, a veces estamos en una búsqueda desesperada de trabajo, ¿cierto? O de buscar de alguna forma cualquier ingreso y terminamos haciendo lo que sea porque tocó y no quiero invalidar experiencias que de pronto puedan, laborales, que puedan ser diferentes a su profesión. Es decir, no me he podido ubicar laboralmente, pero necesito obviamente recibir dinero para pagar mis gastos, entonces voy a trabajar como vendedor en un almacén. ¿Cierto? Estoy poniendo un ejemplo. No quiere decir entonces porque va a desempeñar una labor que de pronto es diferente a su profesión, entonces usted lo vaya a ir a hacer de cualquier manera, ¿cierto? Es esa conciencia que tenemos frente a eso que hacemos y tenemos que ser conscientes de algo. En toda actividad que hagamos, así le apasione, siempre habrá algunas labores o actividades por hacer que no nos guste, que nos dan pereza. Eso siempre va a pasar, ¿cierto? Habrán días en que no nos levantamos con la mejor energía y ese día nos va a dar pereza en el trabajo, pues esa no es una razón de renuncia, ¿cierto? Eso lo tenemos que considerar como parte natural de los seres humanos, que no todo es perfecto, ¿sí? Pero cuando el grueso de mi labor tiene que ver con algo que me ayuda, digamos, o se conecta más bien con un propósito personal, ¿cierto? Me permite ir desarrollando unas habilidades o algo, cualquier cosa en la que usted se dedique o haga, va a ser beneficioso para usted, lo va a llevar a crecer mucho más. Y hay otra pregunta bien importante que es lo que nos va a permitir como segmentar o empezar como a ubicarme por dónde empiezo a buscar y es, yo soy útil para quiénes. Y otra vez, no es para emplearme, si voy a prestar un servicio, también todos mis clientes, no es todo el mundo, para quiénes yo puedo ser muy útil, a quién le puedo resolver a una necesidad, porque cualquier trabajo, sea el que sea, siempre es con personas y para personas. Entonces, esto es algo que no podemos olvidar y de lo cual tenemos que ser siempre muy conscientes. Entonces, aquí hay una sugerencia que hacemos, o pues más bien que les hago, y es, uno, identifique las empresas que estén resolviendo un problema o una necesidad en la que usted
quiere contribuir, en la que usted dice, pues madre, yo quiero meter de mi tiempo, de mi dedicación, mi pensamiento y todo para ayudar con este objetivo o con esta necesidad. Cuando usted empieza a segmentar, usted dice, vea, me encanta la moda, me encanta y me encantan los zapatos, entonces empieza a buscar en empresas relacionadas con la elaboración de zapatos, ¿cierto? Ahora, cuando ya empiezo a mapear como el sector, ¿cierto? Muy importante, empiece a profundizar sobre la cultura organizacional, sobre los valores organizacionales y sobre algunas competencias transversales, ¿sí? Casi todas, o por lo menos ya muchas empresas ya lo muestran. Nosotros, por ejemplo, en Pragma, les voy a mostrar por acá, eh, tenemos en nuestra página web un espacio que dice vida en la empresa, se los dejo y luego entrarán y mirarán, muestra un poco cómo es la vida en la compañía, ¿cierto? Ay, Dios, la vida en la compañía, ¿cierto? Hay un videíto y por acá hablamos un poco sobre nuestra cultura, tenemos el acceso a la guía de supervivencia que hoy son las políticas operacionales, digamos con las que nos regimos todos los empleados independiente del rol, del cargo, del área, de la ciudad o del país en el que estemos y que es bien importante que en el primer momento, por ejemplo, que inician el proceso de selección, lo primero que hacemos es lea esto y cuéntenos usted a la luz de esto por qué quiere trabajar con nosotros, porque va a hacer que la compañía sea mucho más digamos, mejor, que seamos mejores como compañías, más potentes, ¿sí? Entonces, este es un punto que ya es muy fácil, antes era un poco más complicado llegar a esto, sin embargo, voy a poner un ejemplo, llega a identificar que usted quiere trabajar en un lugar donde todavía no está definido eso, ¿sí? Pues llame, converse con la empresa, diga, me llamó la atención ustedes lo que hacen, puedo conocerlos un poco más, es que creo que yo podría contribuir en esta empresa. Tal vez no ya, porque normalmente una contratación depende de una necesidad, pues, o de una vacante, pero no sobra de antemano que usted converse con ese posible equipo o con esa área, digamos, responsable de este proceso que normalmente se llama gestión humana, ¿cierto? Identifique si realmente ese estilo de liderazgo, esos valores que promulgan, esa visión que tiene esa compañía, también tiene conexión con su propio propósito, ¿sí? Entonces, ya una vez identificado, envíe esa hoja de vida. Digamos que para esto nos apoya, nos sirve mucho las bolsas, las diferentes bolsas de empleo, los centros de egresados de las universidades, Google, ¿sí? Y por supuesto, pues LinkedIn como red social. Ya una vez usted envía, pues prepárese también para un proceso de selección. El proceso de selección tiene que ver con esas actividades que se hacen para poder encontrar una persona idónea o afín para una labor a desempeñar, ¿cierto? Voy a hablar lo que contiene normalmente un proceso de selección, pero que varía en instrumentos y en forma de acuerdo a la compañía, ¿sí? Digamos que un buen proceso de selección garantiza que esa persona a contratar esté mucho más o sea, haya un grado o una afinidad mucho más alta a esos resultados que se espera que cuando simplemente pues contrato a cualquiera porque sí. Listo. Entonces, un proceso de selección contiene básicamente, primero, conocer a la persona. Y conocer a la persona quiere decir, pues, identificar si es soltero, casado, sus gustos, su profesión, pero también su personalidad, sus habilidades, ¿cierto? Entonces, una vez uno identifica esto, ya luego pasa a la segunda fase, que es ese acercamiento al rol. Digamos que en la primera fase, perdón, me voy a volver un poquito para complementarlo bien, en ese conocer a la persona viene la entrevista, ¿cierto? Recordemos que la entrevista es un mecanismo que existe a través de una conversación para identificar una información o algo que quiero saber desde el otro, ¿cierto? Y se hace a partir de unas preguntas y unas respuestas. Normalmente hay una cantidad de mitos alrededor de este punto,
pero cada vez hay más información y eso es lo mejor de todo. Es más fácil acceder a la información, cómo prepararme para esa entrevista, ¿cierto? Pero realmente, señores, la mejor forma de usted prepararse para eso es cuando usted tiene claro cuál es su perfil, cuáles son sus fortalezas y cuáles, digamos, son esos aspectos que usted todavía puede trabajar o mejorar, ¿sí? Entonces, normalmente ahí está la entrevista y se puede complementar con diferentes instrumentos o baterías psicométricas que tienen como propósito una aproximación a algunas habilidades o a unos aspectos específicos de la persona. Ejemplo de baterías psicométricas, están algunas que son de personalidad, hay otras que están enfocadas en identificar el coeficiente intelectual, hay otras que están enfocadas en identificar habilidades de diferentes tipos, ¿cierto? Entonces, de acuerdo al rol, se pueden utilizar unas u otras, ¿cierto? Siempre los dos son complementos. Y también quiero decirles algo, las pruebas psicométricas jamás se pierden. ¿Por qué? Porque otra vez son instrumentos que permiten aproximarnos a las personas, ¿cierto? Pero una persona está en constante cambio. Las mismas experiencias nos llevan a tomar decisiones que nos hacen cambiar, ¿cierto? Entonces no me puedo sesgar por lo que veo. Lo que sí me muestra es unas habilidades en ciertos puntos, ¿cierto? En el acercamiento al rol tiene que ver con ese proceso de evaluación que puede involucrar en algunos momentos algún tipo de prueba específica para el rol, pero también siempre unas entrevistas que sobre todo están enfocadas en el conocimiento y la experiencia que usted ha tenido en esa actividad, ¿cierto? Entonces, digamos que estos dos primeros puntos lo que nos habla es de la favorabilidad de una persona. ¿Sabe qué? Pepito Pérez es la persona idónea para estar en este cargo. Ahora vamos a pasar a identificar, bueno, qué tan confiable es la persona, ¿cierto? Porque una cosa es la favorabilidad y otra cosa es la confiabilidad. También, dependiendo del tipo de organización, digamos, de la actividad de esa organización, está diseñado el estudio de seguridad. Tiene como propósito identificar confiabilidad. Entonces, por lo general en esta fase se hace una visita domiciliaria que varía de acuerdo a cada compañía, se hace eh, consultas de antecedentes o consultas en centrales de riesgo, dependiendo otra vez de la compañía en la que va a estar, y se hace la referenciación de la hoja de vida, ¿cierto? Que ahí en la referenciación vienen dos tipos de referenciación. Una que tiene que ver con esos elementos técnicos, es decir, fecha de ingreso, retiro, motivo de retiro y salario, ¿sí? Y la otra que siempre para ambos casos, es más, para todo el mismo proceso de selección tiene que ir previo a la autorización de la persona, ¿cierto? Entonces puede haber de pronto una conversación con ese jefe inmediato donde cuente qué resalta de esa persona, ¿cierto? En términos de habilidades. Listo. Señores, muchas gracias. Igual al final pues habrá un espacio para responder preguntas. Los dejo entonces con Andrea. Gracias. Bueno, Lu, mil gracias a todos. Entonces, ahora sí, como les había contado, tenemos un invitado especial, bien interesante. Él es Máximo Robles. Él es el gerente regional, por aquí ya apareció Máximo, hola, él es el gerente regional para Latinoamérica de LinkedIn. Lleva 2 años y medio desempeñando pues este cargo. Anteriormente estaba en España y hoy se encuentra en Sao Paulo, Brasil, y desde allí nos trae un conocimiento súper importante para todos nosotros, y es cómo vamos a potenciar ese LinkedIn, cómo esta herramienta nos ayuda tanto hoy en esa búsqueda de empleo. Entonces, no siendo más, los dejo con Máximo. Entonces, Máximo, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos y te dejo todo tuyo. Perfecto, pues nada, mientras voy compartiendo pantalla, muchas gracias por contar conmigo. Es un placer poder formar parte de este webinar, ¿no? La verdad, muy, muy interesante y muy instructivo la primera parte con Luisa. Andrea, muchas gracias por la gestión. Un poco en torno a las expectativas o lo que tengo pensado para los próximos minutos, ¿no? Lo que quería hacer es una breve introducción de lo que es LinkedIn para la gente que no lo conoce, ¿no? Que espero que sea poca, que todos tengan su perfil creado.
Y luego también pues contar un poco de recomendaciones en torno a cómo optimizar su perfil de LinkedIn para encontrar trabajo y también cómo exprimir al máximo la plataforma, ¿no? Para conectar pues eso con nuestro futuro empleador. Entonces, un poco para ponernos en situación, para aquellos que no conocen LinkedIn. LinkedIn es una compañía que fue fundada en 2003. Pues eso, el año pasado fue nuestro 15º cumpleaños ya, nuestro 15º aniversario. Y si echamos un poco la vista atrás, básicamente, si se ponen a pensar en 2003, es cuando surgieron el auge de todas estas nuevas tecnologías, ¿no? Que han impactado en todos los sectores. Las nuevas tecnologías han impactado en los sectores financieros, en los sectores sanitarios, ¿no? Y, por supuesto, uno de los sectores más grandes también es el área del reclutamiento, que es el área en el que llamamos el reclutamiento 3.0. Entonces, si echamos un poco a la vista atrás, pensando en la manera en que las personas tenían de encontrar empleo, pues como un poco pues lo que conocemos, ¿no? Pues o referencias pues, de gente o a través de hojas de vida o picando diferentes puertas, diferentes empresas hasta ser localizadas. Ahora bien, lo que nos ha permitido el mundo de la tecnología es que nos ha conectado, por un lado, a las personas, a los candidatos que estamos buscando empleo, nos conecta con un gran número de oportunidades. Y luego, desde el punto de vista para las empresas, también el Internet se lo ha puesto fácil para encontrar de una mejor manera a estos candidatos, ¿no? Y eso es un poco a lo que nos hemos dedicado en estos últimos 15 años. Básicamente, LinkedIn es una red social profesional, ¿no? Que conecta a personas con empresas de diferentes formas, ¿no? Y actualmente está presente en más de 200 países. Para conectar un poco la historia de la empresa, ¿no? Básicamente nuestra misión es conectar a toda la comunidad profesional y hacerles más exitosos y productivos. De todas las maneras, queremos que toda la persona que esté activa laboralmente tenga un perfil de empresa y conectarla con pues, empresas, con oportunidades de trabajo, con oportunidades profesionales y también que permitirles de una plataforma comunicativa donde pueden expresar su opinión y también pueden leer información y contenido relevante que sea de su interés, al mismo tiempo que le permita pues, desarrollar sus habilidades a través de diferentes conocimientos. Ahora bien, siendo esta nuestra misión, también es muy importante a nosotros como empresas y la mayoría de empresas, al margen de tener una misión, que es algo para lo que nos despertamos cada día y trabajamos hacia ella, nosotros como empresa también tenemos una visión. Que una visión, según las palabras de nuestro fundador, es aquello a lo que nosotros aspiramos, ¿no? Como empresa. Es un objetivo muchísimo más lejano de nuestra misión. Es algo que nos lleva a, pues eso, a alcanzar, ¿no? Nuestros límites. Y básicamente, si nosotros extrapolamos a dónde queremos ver a LinkedIn dentro de unos años, lo que queremos hacer realmente es crear oportunidades económicas para cada miembro de la población activa, globalmente. Actualmente, según datos, hay una población activa de unos 3 billones de personas actualmente dentro de la sociedad. Y nuestro objetivo como empresa es hacer que todas esas personas pues conecten con oportunidades laborales y económicas. Y esta es un poco nuestra visión, ¿no? Como empresa. Queremos conectar a todos los miembros, que toda esta población activa tenga un perfil digital donde puedan contar su historia, ¿no? Su historia profesional, sus experiencias laborales. Luego queremos que todas las empresas también tengan un perfil corporativo dentro de la red para que todas las personas que entren a la empresa, pues que entren a la plataforma, puedan realmente pues saber qué ofertas hay activas, cuál es la cultura, cuáles son los valores de esas empresas, se puedan informar mucho mejor de dónde potencialmente pueden ir a trabajar. Ahora bien, luego, al margen de tener los perfiles digitales de los miembros de las compañías, luego también queremos permitir a los miembros que pues nos indiquen acerca de sus habilidades, qué habilidades poseen y qué habilidades aún no tienen. Y queremos permitir también que las mismas empresas, en todas sus publicaciones de empleo, pues puedan también publicar qué habilidades están reclutando. Para así también crear una plataforma donde los miembros realmente sepan, incluso antes de aplicar una oferta de empleo, si esa posición
concuerda con lo que ellos están buscando y a las empresas darles la información de si esos miembros realmente ya tienen esas habilidades. Ahora bien, también queremos una representación digital de todos los empleos que estas empresas tienen activos y no solamente eso, sino que también queremos digitalizar a todo el sector de educación. Es decir, queremos que todas las universidades de todos los países, de todo el mundo, también tengan un perfil corporativo donde puedan conectar a todos sus estudiantes y que estos estudiantes en el futuro también puedan entablar conexiones pues, con colegas del pasado y así conectar con oportunidades en el futuro. Porque al final, al ser una red social, el punto más importante de LinkedIn es esta conexión, ¿no? entre usuarios. Y ahora bien, una vez hemos conectado todas estas partes, tanto los miembros como las empresas, como las habilidades que necesitan con estos empleos y con esta red universitaria también, lo que también queremos hacer es crear una plataforma que permita a aquellos miembros que aún no tienen esas habilidades para encontrar un empleo, queremos también ayudarles a que desarrollen esas habilidades y queremos conectarles con información, con diferentes aplicaciones que les permitan también desarrollar estas habilidades también para conseguir los trabajos del futuro. Actualmente también, según datos extraídos ahora mismo de la organización gubernamental, ¿no? Está previsto que para el año 2040 el 50% de los empleos que se encuentran actualmente disponibles ya no lo estarán. Debido a la automatización, ¿no? Y a los cambios en la tecnología, ¿no? Que están creando muchísimas oportunidades nuevas laborales, pero también están cerrando antiguas, ¿no? Entonces, lo que queremos también es a todas esas personas que desarrollen nuevas habilidades que les permitan también conectar con diferentes empleos o con los empleos del futuro que llamamos, ¿no? Siendo un poco esta nuestra misión, nuestra visión y nuestros valores, también os quiero mostrar ahora mismo cómo está la plataforma. Como os he comentado, ahora mismo hay una población activa de 3 billones de personas. Población activa me refiero a gente que activamente puede ser pues laborable, ¿no? Actualmente, LinkedIn es la base de datos más potente en términos de candidatos y de miembros globalmente. En estos últimos 15 años hemos conseguido llegar a una serie de más de 600 millones de miembros globalmente. Actualmente, a nivel de empresas, hay más de 26 millones de empresas que tienen un perfil corporativo ya dentro de LinkedIn, siendo Pragma una de ellas. Y actualmente estas empresas tienen publicadas en la plataforma 15 millones de empleos a los que estos miembros pueden acceder. Y actualmente hay más de 50.000 habilidades ya marcadas por estos miembros. ¿Cómo se segmenta esto geográficamente? Aquí también tenéis datos más específicos de cómo se encuentra la plataforma por región, ¿no? Como he comentado, ahora mismo LinkedIn está presente en más de 200 países y solo en la región de Latinoamérica, ¿vale? Que es en la que yo actualmente estoy gestionando, hay más de 86 millones de miembros en toda la región. Específicamente en Colombia, ahora ya somos más de 7 millones de miembros los que están dentro de la plataforma. Y un dato más interesante también en este sentido es que cada 2 segundos se incorpora un nuevo miembro dentro de LinkedIn. Los límites de crecimiento realmente ahora mismo se están incrementando bastante considerablemente. Cada 2 segundos hay un nuevo miembro, un nuevo candidato a los que las empresas pueden contactar, ¿no? Y esto muestra un poco cómo realmente está ahora mismo creciendo la plataforma, ¿no? Ahora bien, teniendo un poco en cuenta a qué se dedica la empresa, cómo está evolucionando, ¿no? Y hacia dónde va, ahora lo que quiero transmitiros en esta presentación es también cómo vosotros podéis optimizar al máximo LinkedIn para encontrar vuestro próximo empleo, ¿no? Y el por qué esto es importante. Y una de las razones más importantes por las que ustedes tendrían que tener un perfil de LinkedIn totalmente actualizada es porque ahora 9 de cada 10 reclutadores utilizan LinkedIn para reclutar, ¿no? Es decir, desde un punto de vista profesional, LinkedIn ofrece a los miembros una plataforma que les permite conectar con su mundo profesional, que les permite también cultivarse a través de información relevante y que les permite aplicar a empleos. Ahora bien, es muy importante también aquí destacar que desde aquí, desde LinkedIn, nosotros
también ofrecemos una plataforma de reclutamiento a las empresas que les permite acceso, ¿no?, a toda nuestra base de datos para que os puedan encontrar de una manera más fácil. Por eso es importante, ¿no?, que ustedes tengan un buen perfil dentro de la plataforma, que digitalicen esa hoja de vida que Luis estaba comentando también anteriormente. Entonces, ¿cómo puedo yo atraer la atención de estos reclutadores? Y la realidad aquí es que LinkedIn, a la hora de crear un perfil, nos pide 5 requisitos básicos, que cada uno de ellos impacta de una manera o de otra en las posibilidades o el potencial que usted tiene de encontrar carrera, que serían la educación, la imagen, la experiencia voluntaria y las habilidades, ¿no? Es decir, ahora mismo el 75% de todos los gerentes, ¿no?, como indica ahí, miran sus perfiles para conocer al candidato. Si actualmente, ahora mismo, poneros en la situación de un gerente que está contratando para una posición y le recomiendan a una persona, lo primero que esa persona va a hacer es entrar en el Internet para intentar encontrar más datos, ¿no?, de esa persona, para conocer más a esa persona. Entre plataformas como Google, Facebook, ¿no?, buscan la presencia online vuestra para así informarse mejor antes de realizar esa contratación, ¿no? Y una de las plataformas que chequean por excelencia es LinkedIn, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo podemos optimizar cada uno de estos pasos y por qué optimizar cada uno de estos pasos es importante. Entonces, el primer paso es tener actualizada su educación, ¿no? Entonces, está visto que miembros que tienen bien actualizada su información educativa obtienen 10 veces más visitas a su perfil de LinkedIn, ¿no? Aquí, pues, recomendaciones básicas es como incluir todas vuestras escuelas, vuestra universidad, títulos educativos, ¿no? También incluir grupos que haya liderado, honores que haya conseguido o menciones especiales que haya obtenido. Todo eso es muy importante y muy relevante, sobre todo para captar la atención de estos reclutadores. Otro aspecto muy importante, ¿no?, y más relevante, sobre todo en las redes sociales, ¿no?, es el hecho de incluir una imagen. Es muy importante incluir una imagen dentro de vuestro perfil corporativo porque poneros en la situación. Cuando ustedes están navegando, si encuentran un perfil que no tiene imagen, lógicamente va a generar más desconfianza porque al final es un perfil público, un perfil en el que todo el mundo comparte su imagen y esto es bastante relevante. Si se fijan aquí, el porcentaje que nuestros datos extraen es que aquellos perfiles que tienen una buena imagen, ¿no?, pues tienen 21 veces más de visitas a su perfil. Y aquí, recomendaciones básicas, pues incluirían, lógicamente, que solo aparezca usted, porque es su perfil corporativo, ¿no?, de hombros para arriba, ¿no?, siempre con una sonrisa y con un fondo neutral, que se le permita al visitante, ¿no?, a su perfil, pues ver realmente la persona a la que va a contactar, incluso antes de contactarla. Y no es necesario un fotógrafo profesional. De hecho, hay muchos miembros que directamente también ahora con los móviles que tenemos hoy en día se toman un selfie corporativo o profesional y lo pueden subir dentro de la plataforma. Desde el punto de vista de experiencia laboral, aquí es muy importante mostrar todo lo que se haya logrado, ¿no? Perfiles con 2 o más posiciones pues también tienen más probabilidades de ser encontrados. Y aquí se pueden añadir todo tipo de experiencias laborales, no necesariamente aquellas que hayan tenido más de tiempo, pero sino toda experiencia laboral es igual de importante. Se pueden añadir pasantías, internships, empleos de verano, empleos a tiempo parcial. Quizá aquí lo más relevante, más que los años de experiencia también, es aquello que usted haya logrado, ¿no?, aquello que usted haya aprendido, aquellas habilidades que esa experiencia laboral haya desarrollado para usted. Entonces, realmente LinkedIn es un buen escaparate también para incluir toda esta experiencia y contar más información de aquella que a lo mejor no necesariamente esté apareciendo en su hoja de vida. También un aspecto muy importante es incluir experiencia voluntaria. Y LinkedIn también ofrece un bloque dentro de vuestro perfil público que os permite también publicar experiencia voluntaria. Porque lo que hemos visto es que el 41% de los gerentes considera la experiencia voluntaria de igual o más valor que la experiencia que es remunerada, ¿no? Entonces, y cada vez más este porcentaje está aumentando. Cada vez más son más los gerentes que toman especial relevancia este tipo de experiencia.
Ahora bien, también, como hemos comentado, ¿no? Uno de los aspectos más importantes que ofrece LinkedIn tanto para el miembro como para las empresas es que os permite también que nos mencionéis las habilidades que ustedes han desarrollado. Y como hemos visto aquí, también el porcentaje de visitas aumenta si se incluyen 5 más habilidades. Habilidades como el tipo de idiomas que usted habla, como si es algún tipo de ingeniero, pues qué ingenierías ha cursado, qué habilidades ha aprendido fuera de la escuela, de la universidad, también son relevantes. Y es tan fácil como ir a LinkedIn, y LinkedIn también tiene un sistema que te puede recomendar estas habilidades, ¿no? Para que tú puedas ubicarlas en todo momento. Ahora bien, cuando hemos optimizado ya todo nuestro perfil, es muy importante tener en cuenta de que LinkedIn es una herramienta que tampoco funciona sola, ¿no? Es decir, la gente que consigue mejores resultados en LinkedIn es la gente que está más activa dentro de la red, porque al final es una red profesional. Yo puedo tener un buen perfil, pero si nadie me ve, si nadie me encuentra, entonces tampoco va a ser muy relevante, ¿no? Al final, uno de los aspectos más importantes y algo que yo personalmente siempre comunico tanto a las personas que conozco como a las empresas con las que trabajo día a día, es que la diferencia entre la persona que eres hoy y la persona que vas a ser son las cosas que haces, ¿no? Son las cosas en las que tú ejecutes, ¿no? Y LinkedIn es una herramienta que te va a permitir precisamente eso. Te va a permitir, lógicamente, conectarte con oportunidad, pero también en la medida en la que tú también quieras conectar con oportunidad. Con eso un poco en mente, ahora mismo os voy a comentar cómo extraer al máximo el jugo a esta plataforma, ¿no? Cómo conseguir crear una red de contactos dentro de LinkedIn que te permita conectar con estas oportunidades laborales. Entonces, la primera manera que te permite la plataforma es, por ejemplo, localizando a todas las personas, a todas las conexiones con las que has estudiado. Encuentra a todos los estudiantes que hayan estudiado en tu misma universidad, empezando por los de tu clase o por las diferentes secciones o diferentes años, ¿no? Porque ya tenéis algo en común. Tenéis, pues eso, una universidad, una escuela donde ya habéis pues estado estudiando. Conecta con estas personas, conecta con aquellas personas que estén trabajando en empresas en las que tú quieras trabajar o en ciudades en las que tú también quieras trabajar. Y este sería un gran punto de partida, porque son personas con las que ya tienes puntos en común. Entonces, lo que hemos visto, ¿no?, es que al final conseguir que alguien te refiera a un puesto es aún la mejor manera de lograr empleo. El 85% de los empleos que se cubren a día de hoy se cubren a través de referencias de empleados que ya estén trabajando para la empresa. Por eso, conectar con gente que esté trabajando ya en empresas en las que tú quieres trabajar es muy importante. Y qué mejor manera de entablar conexión que a través de LinkedIn, donde tú ya puedes ver quién está trabajando ahí, en qué posiciones, puedes ver incluso gente que esté trabajando en las posiciones que tú quieres empezar a trabajar y puedes conectar con ellos, enviarles un mensaje y así puedes conseguir una referencia de esos empleados. Aquí dentro de LinkedIn, la mayor parte de nuestras contrataciones vienen de personas que conocemos. Es decir, nosotros como empleados tenemos un programa donde directamente podemos ponernos en contacto con el Departamento de Recursos Humanos y referir conexiones que nosotros tenemos dentro del ámbito profesional, ¿no? Y al final es eso, el boca a boca sigue siendo un poco lo que cubre más posiciones y más vacantes. Ahora, aquí también, pues eso, lo que te permite LinkedIn es conectar con gente, ¿no? Y aquí la recomendación sería conectar con gente que conozca, con amigos, con familiares, compañeros de clase, con mentores, con profesores, ¿no? Y luego, una vez vaya a conectar con ellos, uno de los mayores beneficios que también ofrece la plataforma es que te permite también personalizar tu invitación y que el contacto no sea tan frío, ¿no? Como si dijésemos. Entonces, aquí mi recomendación básica es que también, en la medida de lo posible, pues también conecten con esa persona y personalicen su invitación informando a la persona con la que van a conectar cómo la conocen, ¿no? Pues en el ejemplo que aparece en pantalla, si es un profesor con el que ustedes van a conectar, pues cuándo lo conocieron, el por qué y cómo esa conexión puede ser beneficiosa para ambas partes, ¿no? Como hemos comentado antes,
una de las recomendaciones básicas es conectar con gente con la que haya estudiado, ¿no? O gente con la que haya ido a la misma universidad vuestra, ¿no? Que trabajen en puestos o empresas en los que estén interesados, que puedan conectarles con alguien que trabaja ahí, ¿no? Entonces, una de las principales preguntas que la mayoría de gente me pregunta es ¿qué puedo decir en el mensaje, no? Al final, estas son nuevas tecnologías, ¿no? Que la gente pues pregunta, ¿no será un poco directo? Y la razón, y ahí la realidad es que no, es que al final LinkedIn es una plataforma que promueve un poco esta conexión, es una red social que promueve también que los miembros se comuniquen, siempre y cuando esa conexión pues genere valor para ambas partes. Entonces ahí cosas que se pueden decir es quién es usted, cómo han encontrado su perfil en LinkedIn, por qué estarían interesados en entablar esa conexión, ¿no? Y cómo esa conexión os puede ayudar. Otra de las recomendaciones a la hora de entrar en la plataforma y para exprimir al máximo LinkedIn es también conectar o empezar a seguir compañías que sean de interés para ustedes, ¿no? Entonces, como os he comentado, ahora mismo hay más de 20 millones de compañías que ya tienen un perfil corporativo en LinkedIn. Entonces, al margen de conectar con personas, lo que te permite LinkedIn es también seguir a compañías. Y ahí todas esas compañías, todas esas empresas tienen también un escaparate donde pueden contar cómo es la vida en su empresa, donde pueden publicar sus empleos, donde pueden también publicar a sus empleados que trabajan ahí. Entonces, empezando a seguir a estas compañías en LinkedIn, también os va a permitir a vosotros, por un lado, permanecer informados de pues, a las actividades que están desarrollando estas compañías a través de nuevos servicios que puedan ofrecer, nuevas oportunidades que puedan tener, y luego también os permite también empezar a seguir a empleados de la compañía. Con lo cual, de esta manera, siempre podéis tener información actualizada en vuestro perfil de lo que estas compañías van publicando. Otra de los beneficios, otra de las facilidades y recomendaciones que os permite LinkedIn es que también os permite activar alertas de empleo sobre estas compañías. Entonces, cuando empezáis a seguir a una empresa que es de interés para ustedes, LinkedIn también os permite que seáis los primeros en conocer si estas compañías publican empleos. Entonces, una de las funcionalidades que lanzamos hace poco son estas alertas de empleo, en las cuales no solamente pueden seguir a las compañías, pero también pueden indicar a LinkedIn si ustedes quieren recibir una oferta, una alerta cada vez que esta compañía publique empleos. Entonces, esto se puede activar cuando acceden a la página de empresa de esa compañía y es una recomendación porque así cada vez más que esta compañía publique empleos, ustedes recibirán un mensaje notificando de eso, para así ser el primero en aplicar esos vacantes. Ahora bien, una vez hemos hecho todo esto, como hemos dicho, lo que te permite LinkedIn más allá de conectar solamente con personas es también pues empezar a seguir a compañías para así permanecer informado de toda la actualidad de las empresas que nos interesan. Luego también una nueva posibilidad es también seguir a influencers, a gente, líderes en las industrias en las que ustedes trabajan o en las industrias en las que ustedes quieren trabajar, pues pueden seguir a estas personas y pueden seguir sus publicaciones para ver qué es lo que estas personas están publicando, leer artículos para desarrollar más sus habilidades. Y luego también, al margen de seguir compañías y seguir influenciadores, lo que también ustedes pueden hacer es seguir a industrias. Entonces, si, por ejemplo, para mí es de interés la industria tecnológica, yo puedo empezar a seguir la industria tecnológica y lo que LinkedIn me va a hacer es publicar artículos en mi muro de LinkedIn donde yo puedo ir viendo, pues, diferentes noticias dentro del mundo del sector tecnológico para así también estar informado, pero también desarrollar más habilidades ahí. Entonces, para ir concluyendo, ¿no? Como próximos pasos, ¿no? Os marco aquí algunos deberes, ¿no? Que ustedes pueden empezar a ejecutar desde ya para optimizar al máximo su perfil de LinkedIn, ¿ok? Vamos allá. Entonces, paso número 1. Incluso antes que este primer paso, si no tiene perfil de LinkedIn, créelo. La verdad es que es muy fácil. Se puede crear un perfil siguiendo 5 simples pasos. Una vez lo tenga creado, puede actualizar su experiencia en su perfil de LinkedIn. Empieza a conectar con gente dentro de LinkedIn, como hemos dicho, empezando por estudiantes, por gente con la que ya está trabajando.
busque y conecte con estos exalumnos, con estos extrabajadores, con todas las conexiones que ustedes han ido realizando en el ámbito laboral, empiece a seguir a aquellas empresas que le interesen, ¿no? Infórmese del mercado y escriba y comparta contenido para ganar más visibilidad. Y con esto, muchas gracias por su atención. Sin duda, conecte conmigo a través de LinkedIn. Espero su conexión. Espero que esta presentación haya sido relevante. Ahora me voy a desconectar y abrimos para preguntas. Claro que sí, Máximo, muchísimas gracias, muy, muy interesante y es un aporte para todos nosotros que día a día, aunque estemos en nuestros trabajos, este aprendizaje es muy enriquecedor, así que bueno, mil gracias a los dos, a Luisa y a ti por este espacio, por brindarnos estos conocimientos y efectivamente ya tenemos varias preguntas, así que vamos a comenzar. Entonces, Ángela nos pregunta, que ella tiene 2 perfiles, ella es docente y también es técnica en secretariado, las 2 le gustan y en ambas tiene experiencia, pero ella quiere saber si es necesario hacer 2 hojas de vida o simplemente poner los 2 perfiles. Listo. Ángela, hola. Bueno, mira, depende, ¿sí? Si tu búsqueda puede ser una sola hoja de vida, lo que importa es el contenido y el énfasis que le des a esta. Entonces, desde el perfil ocupacional puedes hablar de las 2 cosas, porque incluso las 2 cosas no son tan diferentes, ¿sí? La una puede ser complementaria a la otra. Digamos, como secretaria es el perfil, ¿cierto? El primero, digamos que tenés unas habilidades, conocimientos específicos que te van a permitir pues desempeñarse o ubicarte más fácilmente en una compañía, ¿cierto? Desde el rol, pero la parte de la docencia también habla claramente de unas habilidades que tienes para transferir conocimiento, para escuchar a otros, para guiar, para decir las cosas. Entonces, en ese sentido, depende de la construcción que hagas del documento, que puede servir una sola. Bueno, Ángela, tienes tu respuesta. Mil gracias por participar. Máximo, aquí tenemos una pregunta para ti. Nos dice César, ¿es mala idea tener el perfil de LinkedIn en inglés? Así apliquemos a trabajos en Colombia o trabajos que en español. En realidad, la recomendación es que puede estar tanto en inglés como en español, porque la realidad es que cuando un reclutador accede a nuestra plataforma para encontrar candidatos y, por ejemplo, está buscando a alguien con experiencia comercial, por ejemplo, ellos nos indican, pues estoy buscando a alguien con experiencia comercial y nosotros, independientemente del idioma de su perfil, le expondremos directamente todos los candidatos con esa experiencia. Es decir, nuestro sistema hace una traducción automática de todos los perfiles y muestra esos candidatos que sean más relevantes en función del rol, más que el idioma. Así que puede tenerlo tanto en inglés como en español. Perdón, yo quiero complementar algo, digamos, desde este lado cuando recibo una hoja de vida. Sí hay que tener en cuenta algo para hacerlo y es, si usted sí o sí está buscando trabajo es en Colombia, para trabajar con un mercado en Colombia, no, pues Colombia, déjela en español, ¿cierto? Ahora, también déjela en español si usted no sabe inglés, es decir, uno a veces encuentra hojas de vida que están en inglés, pero que fueron traducidas a través del traductor de Google o algo así, y no que ni siquiera es comprensible. Entonces, no es adecuado hacer una hoja de vida en inglés si no hablo inglés, si no domino el inglés. ¿Listo? Eso sí es importante tener en cuenta. Bueno, perfecto. A ambos muchísimas gracias. Por aquí tenemos otra pregunta. ¿Cómo competir en un mercado que exige mucha experiencia, pero da pocas oportunidades de conseguirla? No sé cuál mercado, porque en todo tipo de mercado hay roles que claramente por la responsabilidad que demanda el rol requiere de una previa experiencia, pero hay roles. Pero en todas las compañías también hay otros roles donde no es necesaria una experiencia previa, sino unas habilidades y unos conocimientos específicos para poderse desempeñar adecuadamente. Bueno, sí, creo que es una pregunta que depende de muchos factores. Bueno, por aquí tenemos a Jorge, él nos saluda y nos cuenta que trabajó por 12 años en una compañía del sector financiero y pasó al sector salud.
y duró solo 5 meses en este cargo. Fui despedido sin justa causa y sin mucha retroalimentación. ¿Debo poner esa experiencia en la hoja de vida? Sí, pues yo creo que no hay que temerle a estas situaciones. Lo importante es conversar y decir qué pasó, ¿cierto? Pero no temer hacerlo. ¿Por qué digo que sí? Porque también hay momentos, sobre todo en la parte del estudio de seguridad, la referenciación laboral, donde no solamente sirve para identificar los empleos que has tenido, digamos, esa referenciación de la hoja de vida, sino la validación en el historial pensional, y ahí salen todas las empresas donde usted trabajó, y sea un mes, 2 meses, una semana, ¿cierto? Entonces, creo que no hay que temerle a esas situaciones, hay que saber, es contar qué pasó, y sobre todo, muy importante, dar cuenta de lo que aprendió. Bueno, muchísimas gracias. Por aquí tenemos a Daniela con otra pregunta. Ella nos dice, en la parte académica, ¿qué datos se deberían de incluir y cuáles omitir? En la parte académica creo que siempre es muy importante escribir el nombre del programa, ¿cierto?, que estudió, la institución y la fecha de graduación, o si está suspendida o si está en curso, ¿cierto? Eso es importante registrar. Perfecto. Bueno, y tenemos a Liliana. A ver, les cuento. Es una pregunta un poco larga, entonces ella dice, si toda mi vida laboral he trabajado como asistente de seguros y hace poco me gradué en ingeniería de sistemas, nunca he trabajado en eso, o sea, en ingeniería de sistemas, ¿cómo hace con la experiencia laboral para conseguir un empleo que le permita ejercer la carrera? Bueno, ahí sí te voy a responder con mucha más precisión porque trabajo en el sector tecnología. Como toda profesión, existen diferentes actividades a través de la cual con tu profesión te puedes desempeñar. Y muchas de ellas no requieren una previa experiencia, sino que solo necesitan unas habilidades. Entonces, lo que tienes que hacer es el ejercicio de reconocimiento propio, identificar dentro de los conocimientos que tienes, eres buena para hacer qué, si son labores de desarrollo de software, si tiene que ver con gestión de proyectos, si tiene, pues, con qué tiene que ver, ¿cierto? ¿Qué quieres resolver? ¿Qué quieres hacer? Y eso se conecta mucho con tu propósito por el cual escogiste la carrera. Ya una vez identifiques, con seguridad que vas a encontrar muchas empresas que necesitan personas como tú, dispuestas a aprender a partir de la experiencia, pero que ya tienen unas bases conceptuales, pues, que es lo que te dio la profesión. Perfecto. Y alguien nos pregunta que si es bueno aplicar a un empleo sin cumplir con todos los requisitos. Depende del empleo, porque si en el empleo están, voy a poner un ejemplo, si es un rol de un director y dice que al menos tenga 5 años de experiencia y usted no tiene ni uno, pues la verdad, está usted perdiendo el tiempo en el envío de la hoja de vida, ¿cierto? O sea, dependiendo de qué requisito usted considera que no tiene, pero que es capaz de desempeñar bien, porque normalmente los requisitos que se ponen en un perfil ocupacional o a la hora de convocar tiene que ver con eso mínimo necesario que debe tener esa persona para poder dar los resultados esperados en una compañía a través de esa labor que va a desempeñar. Perfecto, bueno, creo que Liz también nos hizo una pregunta muy similar, Liz Sánchez, entonces creo que ahí también va tu respuesta. Y ya para cerrar, en nuestra última pregunta, Karen nos dice que si ella lleva trabajando varios tiempo como freelance, pero que se quiere emplear ahora en una compañía, ¿cómo se presenta si en estas empresas buscan experiencia en empresas formales, por así decirlo? No, Karen, yo creo que es igual, no, mejor dicho, como aún no tienes esa experiencia, mejor dicho, sí la tienes porque has trabajado como independiente, sí la tienes, es que resaltes de eso que has hecho, en que eres muy buena. Y lo otro es buscar otra vez roles acordes en este momento a tus habilidades, a tu experiencia, a tu desarrollo. Te puedo asegurar que también existen muchas empresas que abren las puertas para eso. Se me ocurre rápidamente desde tu perfil, o sea, primero identificar como psicóloga cuál es el enfoque en tu carrera, si lo que te gusta es lo organizacional, si te gusta lo social, lo clínico, qué es lo que te gusta de tu carrera, cuál fue tu propósito, y sobre eso siempre habrá una institución o compañía que necesite de alguien que arranque su ciclo profesional. Entonces no es un sesgo ni es una limitante para que logres encontrar tu trabajo.
Bueno, entonces nos alargamos un poquito, pero el tema estaba demasiado interesante, demasiado importante. Nuevamente, Máximo y Luisa, muchísimas gracias. A todos, muchísimas gracias por asistir y sobre todo por permanecer. Entonces, los invito a quienes no tienen esta red social que es LinkedIn, que estén ahí porque realmente hoy debemos estar hoy. También es una red que nos permite compartir mucho conocimiento, nos permite estar al tanto de lo que está pasando, de aprender. Entonces, bueno, los invito para que estén ahí en esta red social y también para que visiten Pragma, www.pragma.co, y ahí pueden ver en el slash de trabaja con nosotros las vacantes que actualmente tenemos disponibles para quienes deseen postularse, y también en Academia, en nuestra página, también encuentran este webinar la próxima semana y muchos otros que hemos tenido para que aprendan de más cositas. No siendo más, muchísimas gracias. Gracias a ti, Andrea. Gracias. Máximo, gracias. Y bueno, Gracias. nos vemos en una próxima ocasión. A todos mil y mil gracias. Chao, gracias. Chao, chao. Chao.